Hay señales que el alma percibe antes que la mente. A veces es una incomodidad sutil, otras una alarma silenciosa que sientes en el pecho, pero la mayoría de las veces no la escuchamos hasta que es demasiado tarde. Según Carl Jung, existe una señal emocional que puede ser devastadora. No se presenta con gritos ni con violencia visible. Es más peligrosa porque es silenciosa, porque se esconde detrás de una aparente calma, y cuando te das cuenta, ya ha erosionado tu autoestima, tu energía, tu identidad. No es un golpe visible. Es una erosión lenta que va apagando tu voz interior, que te hace dudar de ti, de tus emociones, de tu intuición. ¿Has sentido alguna vez que alguien cercano dice amarte, pero algo en su energía no encaja? ¿Te ha pasado que al terminar una conversación, aunque las palabras hayan sido amables, te sientes drenado, pequeño, confundido? Esa contradicción no es casual. Es una alerta, una que muy pocos se atreven a escuchar. Y hoy vamos a revelarte qué es, cómo actúa y por qué Jung la consideraba una de las amenazas emocionales más grandes que puede esconder una persona. Este no es un video de autoayuda con frases bonitas. Es una advertencia para tu alma, porque la verdadera violencia emocional no siempre grita. A veces se disfraza de serenidad, de sensatez, de lógica, y por eso es tan peligrosa. Porque mientras tú intentas comprenderla, justificarla o cambiarla, esa sombra ya está actuando, proyectándose, contaminando tus vínculos y tu percepción de ti mismo. Hoy no vamos a hablar de comportamientos evidentes como los celos, la agresividad o el control explícito. Vamos a hablar de algo más profundo, de esa energía que no se ve, pero se siente. Esa presencia que confunde, que manipula sin palabras, que disfraza el juicio de preocupación y la represión emocional de madurez. Vamos a ir más allá de la superficie, para tocar el núcleo de la psicología junguiana, la sombra. Jung sostenía que todo aquello que el individuo no reconoce en sí mismo termina actuando desde su interior como un enemigo invisible. Esa es la sombra. Y cuando no se integra, cuando se niega o se reprime, no desaparece. Se proyecta en los demás, en ti, en quienes amas. Y eso lo vuelve profundamente peligroso. Este video no es un diagnóstico ni un juicio. Es un llamado a despertar, porque no se trata solo de identificar esa señal en los demás, sino también en ti. Podrías estar replicando sin saberlo esa misma sombra. Vamos a desentrañar lo que Jung llamó la sombra, ese rincón oculto de la psique que cuando no se reconoce termina destruyendo todo lo que toca. Lo haremos desde un enfoque emocional, real, con ejemplos cotidianos que quizás ya estés viviendo. Así que si alguna vez sentiste una incomodidad inexplicable al lado de alguien, este video es para ti. Lo que descubrirás puede cambiar tu forma de vincularte para siempre. La sombra. El concepto que lo explica todo. La sombra. Ese concepto profundo, enigmático y para muchos incómodo. Carl Jung lo definía como todo aquello que una persona no quiere o no puede reconocer de sí misma. Y no hablamos de maldad. Hablamos de dolor no asumido, de deseos reprimidos, de inseguridades tapadas con perfección, de emociones enterradas bajo capas de autocontrol. Esa parte de nosotros que escondemos tanto, que terminamos olvidando que existe, pero que sigue viva, actuando, sintiendo y afectando cada vínculo. La sombra no es algo que eliges tener o no tener. Todos la tenemos. Todos arrastramos heridas que no supimos procesar, aspectos de nuestra personalidad que aprendimos a negar para sobrevivir o para encajar. Y cuando esa parte negada de ti no se hace consciente, empieza a manifestarse afuera, en tus reacciones, en tus juicios, en tus vínculos más cercanos. Esa es la raíz de la proyección. ¿Conoces a alguien que critica constantemente lo que otros hacen, pero no es capaz de mirarse a sí mismo? ¿O esa persona que se jacta de ser muy racional y controlada, pero su energía es fría, tensa, impenetrable? Esa no es su esencia, es su sombra hablando por él. Jung afirmaba que mientras no hagas consciente tu sombra, ella dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, seguirás repitiendo patrones de dolor, atrayendo relaciones dañinas o convirtiéndote tú mismo en alguien que hiere, sin comprender por qué. La sombra sin integrar actúa desde el inconsciente y eso la hace tan peligrosa porque ni siquiera sabes que está ahí. Pero aquí viene lo más importante. La sombra no es algo que se elimina, no es un defecto que tienes que quitar. Es una parte tuya que necesita ser reconocida, abrazada y transformada. Y cuando lo haces,
Algo mágico ocurre. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de proyectar y empiezas a sanar. Piensa en esas veces que algo aparentemente insignificante te sacó de tus casillas. Una frase, una actitud, un gesto, y de pronto sentiste una emoción desproporcionada. Eso es la sombra activándose. Y si no la ves, ella toma el control. Pero si aprendes a observarte con honestidad, esa misma sombra se convierte en tu mayor fuente de poder emocional. El problema es que pocas personas están dispuestas a mirar ahí, porque hacerlo requiere valentía. Requiere renunciar a la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. Pero solo cuando te miras con honestidad, puedes liberarte de la necesidad de controlar, de la culpa que arrastras, del miedo a ser vulnerable. La sombra es la puerta hacia tu autenticidad, y también es la lupa con la que puedes ver con claridad a los demás. Porque alguien que no reconoce su sombra proyectará su oscuridad sobre ti. Te hará sentir culpable por límites que son sanos. Te invalidará cuando intentes expresarte. Te hará dudar de ti para no enfrentarse a sí mismo. Y tú, si no estás despierto, creerás que el problema eres tú. Por eso Jung no hablaba de curarte de la sombra. Hablaba de integrarla, de mirarla a los ojos y decirle, sé que estás aquí, y voy a aprender de ti. Esa es la promesa que hoy te invito a hacer contigo mismo. El peligro de no verse quién está realmente frente a ti. Hay personas que se muestran seguras, tranquilas, incluso admirables. Pero si prestas atención, algo no cuadra. Te sientes observado, evaluado, como si cada palabra que dices pasara por un filtro invisible. Y aunque esa persona nunca alza la voz, ni te ataca directamente, hay algo en su energía que te oprime. Este tipo de presencia no se explica con lógica. Se explica con psicología profunda. Jung decía que quien no se ve a sí mismo con honestidad, inevitablemente proyectará su sombra sobre los demás. Y lo más perturbador es que muchas veces lo hace sin darse cuenta. Estás frente a alguien así cuando percibes contradicciones sutiles. Dice que está bien, pero sus gestos dicen otra cosa. Asegura que te quiere, pero te hace sentir pequeño. Se muestra comprensivo, pero sus comentarios están cargados de juicio pasivo. Esa es una de las manifestaciones más comunes de la sombra no integrada, la doble energía. Lo que se dice y lo que se vibra no coinciden. Y tú lo sientes. Tal vez no puedas explicarlo, pero algo en ti se tensa cuando estás a su lado. Tu intuición se activa, tu cuerpo se encoge, tu mente se confunde. Y lo peor, comienzas a dudar de ti mismo. Ese es el primer síntoma del contacto prolongado con una persona desconectada de su sombra. Tu brújula interna se desorienta. ¿Por qué pasa esto? Porque la represión emocional no desaparece, se transforma, y muchas veces se convierte en control silencioso, en necesidad de tener siempre la razón, en sarcasmo disfrazado de humor, en consejos que son juicios encubiertos, en un tipo de frialdad que no grita, pero congela. Jung advertía que la sombra no reconocida se vuelve peligrosa porque actúa sin consentimiento consciente, y desde ahí destruye relaciones, anula emociones ajenas y convierte a los demás en espejos de lo que esa persona no quiere enfrentar. Es como si cada gesto tuyo que revela autenticidad activara una alarma en su interior. No lo soporta, porque tú representas lo que él o ella no se permite ser. Esto no significa que estas personas sean malas. Significa que están heridas. Pero su herida, cuando no se trabaja, se convierte en una amenaza, porque empieza a contaminar. Y tú, si no estás atento, empiezas a callarte, a justificar, a adaptarte. Poco a poco dejas de ser tú para no incomodar al otro. Y ahí es donde la relación se vuelve peligrosa. La negación de la sombra no solo daña a quien la porta, daña a todo el que se relacione con esa persona, porque la energía inconsciente es contagiosa. Se infiltra en los silencios, en las miradas, en los gestos que parecen insignificantes, pero que dejan una marca emocional. Por eso, si sientes que hay alguien cerca que te hace dudar de ti, que te apaga sin levantar la voz, que te quiere pero te hace sentir inseguro, escucha esa incomodidad. No la ignores. Porque esa puede ser la forma en que tu alma te está diciendo, cuidado, proyección y represión, la herida que se disfraza. La sombra no se esconde para siempre. Cuando no la miras, se manifiesta. Y una de las formas más comunes en que lo hace es a través de la proyección. Jung explicaba que todo lo que no aceptamos de nosotros mismos, lo terminamos viendo y juzgando en los demás. ¿Te ha pasado que alguien te acusa de algo que no has hecho?
que exagera un defecto que ni siquiera es relevante. Puede ser que estés frente a una proyección. Esa persona está usando tu presencia como un espejo donde descarga lo que no puede aceptar de sí misma. Por ejemplo, alguien que reprime su rabia se vuelve excesivamente amable, pero de forma artificial. Evita los conflictos, sí, pero no porque esté en paz, sino porque no sabe cómo manejar su enojo. Esa energía no desaparece, se acumula, y tarde o temprano explota de forma pasivo-agresiva, con sarcasmos, con críticas disfrazadas de consejos o con actitudes frías que no puedes señalar, pero que duelen. Otra forma común es la victimización constante. Personas que nunca se hacen responsables de nada, que siempre encuentran a quien culpar. Y si tú estás cerca, es muy probable que te conviertas en su blanco, porque mientras tú te cuestionas, ellos proyectan. Mientras tú te esfuerzas por crecer, ellos buscan a quien responsabilizar de su malestar. La represión emocional también se expresa en la falta de empatía. Esa calma tensa que algunas personas llevan no es paz interior, es desconexión emocional. Personas que no te validan cuando hablas de lo que sientes, que te cambian el tema, que se burlan sutilmente o que te minimizan sin notarlo. Y lo más difícil, te hacen dudar de si estás exagerando. La proyección es peligrosa porque distorsiona la percepción de la realidad. Terminas creyendo que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el receptor de una sombra no reconocida. Y esto ocurre más en relaciones cercanas, parejas, padres, amigos, jefes, porque es en la intimidad donde más se activan nuestras heridas. ¿Y cómo protegerte? El primer paso es observar. Cada vez que sientas una incomodidad emocional sin causa clara, no la ignores. Pregúntate, ¿esto es mío o es una proyección del otro? ¿Esta crítica tiene fundamento o está cargada de una energía que no me pertenece? También puedes practicar el ejercicio del diario emocional. Anota lo que sientes después de interactuar con ciertas personas. ¿Te sientes en paz o te sientes drenado? ¿Te sientes libre o juzgado? Esa observación te ayudará a detectar patrones y, sobre todo, a reafirmar tu intuición. Recuerda, lo que alguien proyecta sobre ti no te define, pero sí te afecta si no lo reconoces. Y si estás en contacto frecuente con personas así, necesitas aprender a poner límites claros, no desde el enojo, sino desde el respeto por ti mismo, porque protegerte no es egoísmo, es amor propio. La represión emocional no solo enferma al que la practica, también hiere a quien la recibe. Y tú no tienes la obligación de absorber la sombra de nadie. ¿Y si la señal vive en ti? Hasta ahora hemos hablado de cómo reconocer la sombra en los demás. Pero aquí viene el giro más poderoso. Y si tú también estás manifestando esa señal sin darte cuenta, no es una acusación, es una invitación. Porque nadie está exento de sombra. Todos tenemos partes no resueltas, emociones no expresadas, heridas que creemos superadas pero siguen latiendo en silencio. Y lo más peligroso no es tener sombra. Lo más peligroso es negarla. Piensa en esas veces que alguien te incomodó profundamente. Fue por lo que hizo o por lo que activó en ti. Hay actitudes que juzgas duramente en otros, pero secretamente también existen en ti. Jung decía que lo que más nos molesta de los demás suele ser un reflejo de algo que no hemos querido aceptar en nosotros mismos. Este es un momento de valentía. No para culparte, sino para liberarte. Porque cuando ves tu sombra con honestidad, dejas de proyectarla. Y entonces tu mundo cambia. Tus relaciones se sanan. Tu autoestima se fortalece. Tu capacidad de amar se profundiza. Aquí tienes algunas preguntas clave para ayudarte a mirar hacia adentro. ¿Qué defectos ajenos te molestan de forma desproporcionada? ¿Qué emociones te cuesta aceptar o expresar? ¿Hasta en qué situaciones tiendes a culpar a otros sin revisar tu parte? ¿Cuándo fue la última vez que te disculpaste desde el corazón? Estas preguntas no buscan castigarte, sino ayudarte a reconocerte, porque una persona consciente no es quien no tiene sombra, es quien sabe verla y trabajar con ella. Una forma poderosa de empezar es escribir un diálogo con tu sombra. Imagina que esa parte tuya que más rechazas pudiera hablarte. ¿Qué te diría? ¿Qué necesita de ti? Este ejercicio no solo es transformador, también es profundamente liberador. Otra práctica es observar tus reacciones intensas. Cada vez que algo o alguien te detone, en lugar de reaccionar, respira. Hazte la pregunta, ¿qué parte de mí está siendo tocada aquí? Tal vez sea el miedo al abandono, la necesidad de control, la herida de rechazo,
Nombrarlo ya es un acto de conciencia. Y si descubres que has proyectado tu sombra sobre alguien, no te castigues, agradece que ahora lo ves, pide perdón si es necesario, y empieza a cambiar. Porque el cambio profundo no nace de la culpa, nace de la responsabilidad. Todos hemos herido sin querer. Todos hemos actuado desde la sombra alguna vez. Lo importante es qué hacemos cuando nos damos cuenta. Cuando integras tu sombra ya no necesitas máscaras. No temes verte vulnerable. No te escondes tras la perfección. Y desde ahí puedes construir relaciones reales, honestas, sanas. Este proceso no es cómodo, pero es liberador. Porque la sombra no es tu enemiga. Es tu parte olvidada pidiendo ser vista. Y cuando la abrazas, dejas de pelear contigo mismo y comienzas por fin a vivir en paz contigo y con los demás. El arte de poner límites y proteger tu energía. Saber identificar la sombra es solo una parte del proceso. La otra, igual de importante, es aprender a protegerte de su impacto. Porque cuando alguien cercano niega su oscuridad, inevitablemente termina proyectándola en quienes lo rodean. Y si tú no sabes poner límites, te vas desgastando poco a poco. Hay una gran diferencia entre comprender a alguien y permitirle que te haga daño. La compasión no es justificación, y muchas veces, detrás del aguante se esconde el miedo. Miedo a perder la relación, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo. Pero ignorar ese miedo puede salir más caro que enfrentarlo. Hume era claro. Quien no se conoce a sí mismo puede terminar arrastrando a los demás con su inconsciencia. Por eso, poner límites no es ser egoísta, es ser responsable de tu bienestar emocional, físico y espiritual. Un límite sano es una declaración clara que nace desde el amor propio, no desde la rabia. Es decir, esto no lo permito, no porque te odie, sino porque me valoro. Y eso puede incomodar a quien no está acostumbrado a respetar el espacio emocional del otro. Hay personas que, cuando les marcas un límite, reaccionan con ofensa, no porque les hayas hecho daño, sino porque están acostumbradas a relacionarse desde la manipulación, el control o la dependencia emocional. Y ante tu claridad, se sienten amenazadas, porque tu autenticidad les muestra su desconexión. Tú no estás aquí para sostener la ceguera emocional de nadie. Tu tarea no es convencer a alguien de que tiene sombra. Tu tarea es cuidar tu energía, tu paz, tu centro. Porque cuando te traicionas para mantener vínculos, el precio siempre lo pagas tú. Y cada vez que justificas el maltrato, tu alma se rompe un poco más. Aprender a protegerte implica también dejar de justificar. No todo se resuelve con más paciencia. No todo se repara con más amor. Hay dinámicas que solo se sanan con distancia. Con un hasta aquí. Con la decisión firme de no tolerar lo que te rompe por dentro. Y eso también es parte del proceso de individuación que planteaba Jung. Convertirte en quien realmente eres implica dejar atrás patrones que normalizaste por necesidad. Y eso, muchas veces, significa alejarte de personas que no están listas para verse a sí mismas. Aquí va una verdad dura pero necesaria. No puedes sanar a quien se niega a mirarse. No importa cuánto comprenda su historia. Si esa persona no asume su responsabilidad emocional, seguirá proyectando su sombra y tú seguirás siendo su blanco. El acto más poderoso que puedes hacer por ti es elegirte. Elegir relaciones donde puedas expresarte sin miedo, donde tu luz no sea amenaza, donde tu crecimiento no incomode. Porque no hay vínculo sano sin límites claros. Proteger tu energía no es cerrar el corazón, es abrirlo hacia donde sí hay reciprocidad, hacia donde sí hay conciencia, y sobre todo, hacia donde sí hay amor sin máscaras. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos lleva a una sola conclusión. La señal más peligrosa en una persona no es lo que dice ni lo que hace, es lo que se niega a ver de sí misma, porque lo que no se reconoce se proyecta, y lo que se proyecta, daña. Jung lo dijo con claridad. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y no solo aplica para ti, también para los demás. Cuando estás cerca de alguien que no quiere mirarse, su sombra se convierte en un arma invisible, y tú, sin saberlo, puedes terminar atrapado en un juego emocional que nunca elegiste jugar. Hoy ya sabes identificar esa energía, esa frialdad que se disfraza de equilibrio, esa lógica que aplasta emociones, esa calma que esconde un desierto interior. No estás exagerando. Lo que sentiste era real. Tu intuición no te mentía. Y ahora, tienes herramientas para confiar en ella. Si este video te tocó,
Probablemente ya reconociste esa señal en alguien cercano, tal vez incluso en ti. No huyas de esa verdad, no la tapes con excusas, mírala con valentía, porque lo que se mira se transforma, y lo que se transforma, te libera. A partir de hoy, puedes decidir con conciencia. Puedes elegir vínculos donde no tengas que esconder tu luz para no incomodar. Puedes dejar de romantizar la toxicidad, solo porque viene disfrazada de cercanía. Puedes alejarte sin culpa de quienes no quieren verse. Y si ahora te sientes listo para actuar, empieza con lo más importante, protegerte. Proteger tu energía no es egoísmo, es sabiduría, es amor propio. Y es también una forma de sanar. Porque cuando tú sanas, inspiras. Cuando tú te eliges, das permiso a otros para que también se elijan. Y eso tiene un impacto más profundo del que imaginas. Recuerda, la sombra no se elimina, se integra. Y quien ha hecho ese trabajo, brilla diferente. Porque ya no necesita controlar, ni demostrar, ni atacar. Simplemente habita en paz. Ya no necesita herir para sentirse fuerte, ni fingir calma cuando por dentro todo arde. Vive desde la autenticidad. Ahora te invito a dejar una frase en los comentarios si este video resonó contigo. Escribe, reconozco las señales y protejo mi paz. Así sabremos que estás despierto, consciente y decidido a vivir con claridad. Comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo. Tal vez sea justo lo que esa persona necesita para empezar su proceso. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí hablamos de la vida real, sin máscaras, sin filtros, sin anestesia emocional. Este canal es para valientes, para quienes no temen mirar hacia adentro y comenzar de nuevo desde la verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte el tiempo de escucharte, de cuestionarte, de aprender. Que este no sea solo un video más, que sea una puerta, una de esas que solo se abren desde dentro. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta entonces, que tu sombra no te asuste, que tu luz no se apague, y que tu alma nunca deje de cuestionarse.